cómo una sola acción militar iraní puso en jaque a Estados Unidos, sacudió a Europa y sorprendió a China y Rusia. Hace apenas unos días, Irán rompió todos los esquemas al lanzar su misil hipersónico Fatah-2 contra bases estadounidenses en Oriente Medio. Washington quedó paralizado. Fue un golpe directo al punto más débil de Estados Unidos, con un arma que, según los expertos, es casi imposible de interceptar y alcanza velocidades de hasta 15 veces la del sonido. Mientras la Casa Blanca reaccionaba en shock, el presidente iraní apareció desafiante ante los medios internacionales, acusando a Occidente de hipocresía y dejando a los altos mandos estadounidenses sin palabras. Pero el impacto fue mucho más allá de la confrontación militar. En menos de 72 horas, Europa tembló ante el riesgo de una nueva crisis energética, mientras que China vio la oportunidad perfecta para negociar acuerdos con Rusia a espaldas de Occidente. Y es que, si no entendemos el alcance de este movimiento, tanto gobiernos como ciudadanos corren el riesgo de perder su capacidad de anticipar crisis, proteger sus intereses y adaptarse a los nuevos equilibrios globales. Para entender por qué este ataque es tan relevante, primero repasemos el contexto y cómo se desencadenó este efecto dominó. Antes del misil, la región ya era un polvorín. ¿Qué llevó a Irán a dar este golpe? Para entender la magnitud de este ataque y sus consecuencias, hay que mirar hacia atrás. Durante años, Oriente Medio ha sido el tablero de una partida peligrosa entre Irán, Estados Unidos e Israel. Tensión tras tensión, los intereses estratégicos y energéticos han chocado una y otra vez. Washington, bajo el discurso de mantener la paz, no ha dejado de enviar armas y respaldo militar a sus aliados en la zona, especialmente a Israel. Pero esa paz esconde una realidad mucho más áspera. Una carrera armamentística que solo ha aumentado la desconfianza regional. En el centro de todo, Irán. Presionado por sanciones cada vez más duras, acusado de desestabilizar la región, el país ha respondido con una apuesta arriesgada: invertir en su independencia tecnológica y militar, logrando avances en el desarrollo nuclear y, más recientemente, en armamento hipersónico. El mensaje del presidente iraní fue claro y directo. Irán ya no depende de nadie y está dispuesto a resistir cualquier presión, denunciando la doble moral de Estados Unidos, que por un lado habla de paz y por otro, alimenta el conflicto. Mientras tanto, la crisis energética europea se cocinaba desde mucho antes de este ataque. Europa, en su intento de castigar a Rusia por la guerra en Ucrania, se impuso restricciones energéticas que la dejaron vulnerable. Los precios de la energía se dispararon, afectando tanto a las familias como a las industrias, y las alternativas son caras e inciertas. ¿El resultado? Una Europa debilitada, dependiente de terceros y sin margen de maniobra. Ignorar este contexto es un error peligroso. Subestimar el alcance de las estrategias de Irán o minimizar la fragilidad europea solo conduce a decisiones apresuradas y a un daño mayor, tanto económico como diplomático. Ahora que entendemos el panorama, veamos cómo se desató el conflicto y cuál fue la reacción global. La guerra ya no es solo de misiles, ahora entran en juego los drones kamikazes y las armas de precisión, llevando el conflicto a un nuevo nivel. Todo empezó cuando Irán sorprendió al mundo usando, por primera vez, su misil hipersónico, Fatah-2. Este misil es casi imposible de interceptar y representa un salto tecnológico inquietante. Washington reaccionó rápido. Desplegó drones kamikazes y misiles de precisión PRSM, atacando posiciones estratégicas iraníes. El mensaje era claro. Estados Unidos todavía tiene dientes, pero el campo de batalla ya no le es tan familiar como antes. En medio de la tensión, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, tomó el micrófono y desafió abiertamente a Washington. Acusó a Estados Unidos de hipocresía y doble moral en sus políticas de seguridad. Sus palabras no fueron fruto de la emoción. Pezeshkian es reconocido por su valentía y su claridad estratégica. Ha defendido el diálogo con todo el mundo, excepto Israel, pero sin ceder en asuntos de principios. Para él,
Irán solo puede romper su aislamiento si combina diplomacia con fuerza real, mostrando que el país puede protegerse incluso bajo sanciones. Este episodio deja claro algo fundamental. Irán no solo está resistiendo, está reafirmando su autonomía tecnológica y su avance nuclear ante el mundo. Por primera vez, vemos a dos potencias enfrentándose indirectamente con tecnologías avanzadas que hasta hace poco parecían exclusivas de superpotencias. El riesgo es inmenso. Cada nueva arma y cada contraataque aumentan la posibilidad de errores de cálculo, daños a civiles y una escalada que podría incendiar toda la región. Pero este conflicto va mucho más allá de lo militar. Ahora, las repercusiones empiezan a sentirse en la diplomacia global y en la economía mundial. Cuando Oriente Medio tiembla, el frío europeo vuelve con fuerza, y el tablero global se reordena. El ataque de Irán con misiles hipersónicos no solo sorprendió a Washington, sino que desencadenó una crisis energética inmediata en Europa. El precio del gas y la electricidad se disparó a niveles récord. Industrias, hogares y gobiernos europeos sintieron el golpe. De repente, la amenaza de pasar un invierno sin energía suficiente ya no parecía una pesadilla distante, sino una posibilidad real. La dependencia europea de suministros externos, como el gas de Qatar o el gas natural licuado de Estados Unidos, convirtió al continente en un rehén de las tensiones en Oriente Medio. Cualquier interrupción, sabotaje o sanción puede paralizar fábricas, dejar ciudades a oscuras y disparar la inflación. Países como Alemania y Francia se ven obligados a buscar acuerdos de último minuto, pero la competencia es feroz, y los costes se disparan para todos. La fragilidad de la infraestructura energética europea queda al descubierto, exponiendo una vulnerabilidad que podría costarles años de desarrollo y competitividad. Mientras tanto, al otro lado del mundo, China observa y actúa con frialdad estratégica. Aprovechando la distracción occidental, Pekín inicia conversaciones con Moscú sobre una posible cooperación en submarinos nucleares y alianzas tecnológicas. Aunque Rusia duda en compartir su joya estratégica, los submarinos clase Borei, ambos países exploran nuevas formas de fortalecer su posición frente a Occidente. Para China, cada crisis en Europa y Estados Unidos es una oportunidad de negociar mejores condiciones, asegurar recursos y ampliar su influencia. El movimiento audaz de Irán también inspira a otros países a desafiar la hegemonía estadounidense, demostrando que las sanciones y las amenazas ya no son tan efectivas como antes. El resultado, un mundo más fragmentado, donde las alianzas tradicionales se debilitan y los equilibrios de poder cambian rápidamente. El mayor riesgo para Europa es claro. Si no reacciona de manera inteligente y coordinada, las consecuencias pueden ser devastadoras. La hiperinflación, el colapso energético y una recesión prolongada podrían poner en jaque no solo la economía, sino también la estabilidad política y social del continente. ¿Podrán los europeos reinventar su modelo energético y blindar su futuro? ¿O quedarán atrapados en una dependencia insostenible? Frente a este nuevo orden global, surge una pregunta esencial. ¿Qué lecciones prácticas pueden extraer los países y los ciudadanos ante esta realidad geopolítica que cambia a cada minuto? ¿Adaptarse o sucumbir? Ese es el dilema de una Europa en shock y un mundo en transición. El ataque de Irán no solo ha golpeado la seguridad militar, también ha sacudido las bases de nuestra economía y energía. ¿Cómo pueden prepararse los gobiernos, las empresas y cada uno de nosotros ante este tipo de crisis? La respuesta empieza por diversificar nuestras fuentes de energía y tecnología. Europa, por ejemplo, está pagando caro su dependencia de combustibles importados. La reciente crisis disparó los precios del gas y la electricidad en países como Alemania y los Países Bajos hasta niveles récord, afectando a familias y empresas. Si seguimos apostando todo a una sola carta, cualquier sacudida en el tablero internacional nos deja vulnerables. Pero diversificar no basta. Es crucial no depender de alianzas frágiles o conflictivas. Europa apostó por gas ruso y luego intentó reemplazarlo por alternativas de Estados Unidos y Qatar.
solo para descubrir que ninguna alianza es infalible cuando los intereses nacionales chocan. Por eso, invertir en innovación, tanto militar como civil, es clave para mantener autonomía. Los países que lideran en tecnologías energéticas y defensa tienen mejores cartas para negociar y resistir presiones externas. La diplomacia, además, debe reforzarse. Evitar escaladas innecesarias es tan importante como prepararse para ellas. Y a nivel personal y empresarial, estar atentos a los cambios en precios y suministros permite adaptarse más rápido y tomar decisiones informadas. Ignorar las lecciones de esta crisis sería un error costoso. Repetiríamos los mismos fallos, perderíamos recursos vitales y quedaríamos atrás en la competencia global. El escenario está claro. Ahora, ¿cómo actuarás frente a estos desafíos globales? El mundo cambió en días, no en décadas. ¿Estás listo para el próximo giro? Los recientes ataques de Irán no solo hicieron temblar las bases militares estadounidenses, sacudieron la red eléctrica y el mercado energético europeo como un terremoto. Mientras aún Europa intentaba recuperarse del frío invierno, el precio del gas y la electricidad se disparó en cuestión de horas. Alemania y los Países Bajos vieron subir el megavatio a cifras históricas, y en la región báltica, los precios se duplicaron casi de la noche a la mañana. ¿El motivo? El miedo a nuevas interrupciones en el suministro, y la realidad de que los barcos evitan el estrecho de Hormuz por temor a más ataques. Solo países como Francia y Finlandia, menos dependientes del gas, lograron mantener precios más bajos, pero para el resto, el golpe fue inmediato. Esto es solo la punta del iceberg. La crisis reveló una clara verdad. Quienes dependen de otros para su energía, su tecnología o su seguridad, quedan a merced de movimientos ajenos. Ahora Europa se enfrenta a un desafío monumental: llenar sus reservas de gas antes del próximo invierno, mientras el suministro es más incierto que nunca. ¿Y el resto del mundo? Todos están recalculando sus alianzas y estrategias, porque nadie quiere ser el próximo en verse expuesto. En este tablero global, la información y la adaptación son tu mejor defensa. Entender los riesgos, anticipar los cambios y actuar con visión será clave, porque quien no se adapta paga las consecuencias, en la factura, en la seguridad, en el futuro. ¿Estás preparado para cuestionar tu visión del mundo y tomar decisiones más informadas? Porque lo que sucede en Oriente Medio ya no es solo una noticia lejana, es una advertencia directa para cada uno de nosotros.